Los valores cívicos y sociales se transmiten de generación en generación, en primer lugar desde el seno familiar, y se refuerzan a través de la educación recibida en los primeros años de estudio. Constituyen un hilo continuo que, al romperse, provoca un desequilibrio psicosocial capaz de arrastrar a una nación hacia la perdición. Desde mi punto de vista, nuestro hilo se remonta al padre Félix Varela en el siglo XIX. Practicante de la filosofía moderna y distanciado de la escolástica tradicional, impulsó el método científico y el pensamiento crítico. Como diputado en la Corte de Cádiz, defendió los principios del pensamiento independentista cubano. En el ámbito social, sus cartas a Elpidio advierten sobre los peligros del despotismo y el alto costo de la falta de virtud cívica. Siguiendo esta línea, llegamos a Félix María de Mendive, también del siglo XIX. Intelectual, maestro y periodista, Mendive insistía en la formación de una conciencia cívica y patriótica con bases republicanas. Conviene recordar que la Constitución de 1776, redactada por los padres fundadores de Estados Unidos, era lectura ávida en los círculos intelectuales de la época. En sus clases, el maestro Mendive inculcaba en sus alumnos el uso de la razón, los principios republicanos, la libertad, la justicia y el patriotismo. Y así llegamos a nuestro apóstol, José Martí, quien nos dejó, con palabras y ejemplo, la certeza de que la nueva república debía cimentarse en valores cívicos y patrióticos. El sistema educacional republicano cubano adoptó estos principios desde su fundación. Aún recuerdo cómo, al final del curso, se premiaba al alumno que encarnara todos los ideales que Martí había concebido para esa república soñada. El galardón era una medalla de oro con la efigie del joven Martí estudiante, símbolo del compromiso entre educación y virtud cívica. Cada aula, en todos los grados, tenía su merecedor. Pero llegó enero de 1959 y las emociones desbordadas cegaron la razón. Desde entonces, se dio un paso imperceptible hacia un laberinto oscuro, sin luz, en el que hoy aún sobrevivimos. La república soñada por el apóstol no se convirtió en legado, al contrario, se transformó en el primer enemigo a destruir, y nuestro hilo cívico-social fue sustituido. Y así llegamos a nuestra actualidad global de hoy, donde la célebre frase de Andy Warhol que reza así: en el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Y 15 minutos es lo que exige YouTube para los videos. Pero sustituyamos la palabra fama, más vinculada al ego, por expresión, que considero se ajusta mejor a nuestro caso. Hoy, las redes sociales son los pedestales desde los cuales nos erigimos ante el mundo. Es allí donde, comprometidos con la patria de todos, encontramos nuestro espacio y hacemos resonar nuestras voces. Entre estas voces se encuentran quienes expresan sus puntos de vista influenciados por ese hilo cívico que fue truncado en enero de 1959. En estos espacios, las denominaciones para los autores varían: creadores de contenidos, youtubers, influencers, siendo esta última la preferida por muchos. Sin embargo, me detengo en aquellos a quienes he llamado concientizadores, pues en su mensaje buscan rescatar ese hilo de conciencia cívica y social que fue extirpado. Los temas que abordan son diversos, pero en todos se percibe una preocupación común: recuperar valores, y con ello, generar conciencia de que en muchos aspectos, hemos estado y seguimos estando en el camino equivocado. Aquí quiero citar algunos ejemplos de comunicadores a quienes recomiendo seguir, pues de manera directa o indirecta promueven la conciencia sobre los valores que la tiranía nos ha arrebatado. Mencionaré, por el nombre de su canal, a Habanero Soy. Sus videos ofrecen una lectura agradable, impregnada del lenguaje propio de los habaneros, casi en extinción. En uno de ellos, nos narra su visita a Portugal y al observar la arquitectura del lugar, se deja llevar por una abstracción, imaginando cómo sería La Habana de hoy sin el flagelo de odio que el tirano volcó sobre ella. Veamos ahora este fragmento comparativo entre ambas ciudades en la actualidad y la sentencia que él mismo nos deja al respecto. A lo que se refiere la palabra decadencia, cuando se asocia a Portugal, es un contraste que se establece, a la vista está, entre construcciones del siglo pasado de diferentes estilos en contraste con construcciones de la pujante arquitectura moderna en las diferentes ciudades o a lo largo de todo el país. De ahí que, bueno, que se suele hablar de una cierta decadencia arquitectónica y tal, pero
fue precisamente esa decadencia, que yo diría que no es tal, la que me hizo descubrir en Portugal, concretamente en Oporto, lo que a nosotros los cubanos nos han arrebatado, y que es ni más ni menos que nuestro pasado. Cuando usted transita, cuando usted camina, pongamos por ejemplo por una de las ciudades, si no la ciudad más icónica y la más visitada de Cuba, La Habana, usted tiene bastantes posibilidades de pensar que está en una ciudad en guerra o en el escenario de aquellas películas al estilo de Escape de Nueva York o Mad Max de los 80, que hablaba de sociedades distópicas, de mundos en pleno apocalipsis y lucha por el petróleo, en fin, eso es lo que usted puede experimentar, además de la sensación de peligro de que le caiga un balcón encima cuando transita por calles, por ejemplo, de ciudades como La Habana. Sin embargo, cuando usted transita por una ciudad como la de Oporto, a través de sus callejuelas, de sus bellas calles, y mirando esas fachadas, que muchas de ellas tienen siglos de antigüedad y están en un contraste permanente con edificios modernos, pero muy bien encajado todo, pues la sensación es que a usted le han robado como cubano algo que a los portugueses todavía nadie ha osado quitarles, que es su legado arquitectónico. Este ejemplo, ameno e ilustrativo, revela uno de los crímenes irreversibles que dejará la tiranía. No se trata solo de la denuncia en sí, sino también de despertar conciencia. Otro ejemplo es el trabajo del padre Alberto Reyes en su canal. Su enfoque es directo, una Cuba que agoniza, una sociedad inmóvil y la certeza de que, tarde o temprano, no quedará otra salida que tomar las calles. Veamos ahora la visión del padre Alberto Reyes en toda su dimensión. Soy el padre Alberto Reyes y he estado pensando en la vulnerabilidad. Según el diccionario, una persona vulnerable es aquella que está en riesgo probable de recibir daño, herida, lesión o ataque, física o emocionalmente. Hay personas que son vulnerables por causas naturales, por su edad, sea infantil o senil, por enfermedades físicas o psicológicas, por estar atravesando situaciones emocionales difíciles. Pero hay vulnerabilidades que no tienen su origen en la naturaleza, sino que surgen por la mala gestión de la sociedad, por las condiciones de vida generadas por la ineficiencia y la falta de interés de los que gobiernan. Y hay también vulnerabilidades provocadas a conciencia, a través de leyes que colocan a los ciudadanos en ese riesgo probable de recibir daño, vulnerables porque las leyes los hacen vulnerables. Tal vez no sea exacto decir que somos un pueblo vulnerable, sino más bien que somos un pueblo al cual se ha intentado hacer vulnerable, un pueblo al que se ha pretendido hacer débil e indefenso. Se nos privó del Estado de Derecho, que es el principio social que establece que todas las personas e instituciones, incluido el Estado, estén sujetas a leyes y actúen conforme a ellas. Es un principio de protección, porque impide que las personas actúen por capricho, violando las normas sociales y dañando a otras, pero también impide que el Estado actúe por capricho, imponiendo su voluntad, sobre todo si es injusta. En Cuba no existe un sistema judicial independiente del poder del Estado, y eso hace vulnerable al ciudadano, que una vez que es acusado por algún organismo gubernamental, aunque sea injustamente, sabe que será condenado, como es el caso hoy de tantas personas que en los últimos años han salido a las calles a pedir libertad y han sido criminalizadas y encarceladas por ello. Se nos privó de la pluralidad en la educación y se nos obligó a enviar a nuestros hijos a centros donde la enseñanza va de la mano del adoctrinamiento ideológico. Se prohibió que instituciones no gubernamentales pudieran acceder al sistema educativo. Y cuando alguna familia ha intentado separar a sus hijos de la formación oficial y educarlos en casa, han sido criminalizados por ello. Se nos privó del pluripartidismo y se ilegalizó la oposición, que son mecanismos que permiten la renovación de la sociedad. Se monopolizaron y controlaron los medios de comunicación social, hostigando la libertad de expresión. Y cuando surgieron los periodistas independientes y cuando las personas empezaron a expresar sus opiniones en redes sociales, se les advirtió que podían ser penalizados por ello. Se persiguió a las iglesias y a las asociaciones fraternales no gubernamentales. Se les ha controlado todo lo posible, se les ha espiado, se las ha infiltrado, se ha intentado frenar su incidencia en la sociedad,
porque son espacios de verdad y libertad. Se han ido poniendo cadenas a la vida cotidiana, sueldos miserables, trabas al emprendimiento privado, una inflación despiadada y descontrolada, los apagones eternos. Da la impresión de que en este país hay gente que se levanta todos los días solamente para pensar cómo hacerle la vida más difícil a este pueblo, cómo dañarlo, cómo herirlo, cómo lograr que sea cada vez más vulnerable, con esa vulnerabilidad que no viene de la naturaleza, sino de la voluntad de aquellos que ya no aman a su pueblo. Pero a nosotros, los que sufrimos el embate continuo de estas olas, nos toca recordar que siempre, siempre, a pesar de las heridas, podemos volver a levantarnos, podemos luchar contra aquello que intenta hacernos vulnerables. El padre Alberto Reyes insiste, como hemos escuchado y seguirá afirmando, en que no habrá solución posible sin un verdadero despertar cívico que nos conduzca a tomar las calles de forma indefinida. Y aquí coincide con Alex Otaola, quien, a modo de invocación, repite una y otra vez en su canal. Hay un solo camino, Cuba, un solo camino que conduce a la libertad plena, a la abundancia, a la realización personal y a la felicidad de la familia. Ese camino se conquista con la libertad. Cuba, cubanos, levántense. La conciencia de tomar las calles está perenne, aunque dormida, en cada ciudadano. Solo sentir un respaldo que supere el terror de Estado hará posible ese empoderamiento cívico que la tiranía mantiene cautivo dentro de nosotros. Alex Otaola, en sus denuncias diarias, te muestra las causas y, si las interiorizas, alguna de ellas tarde o temprano te tocará sufrir. Alex es influencer, sí, pero con apellido, concientizador. Cada vez son más los cubanos que elevan sus voces, cada uno con su estilo y enfoque. En todos ellos hay un punto en común, la conciencia clara de que con la tiranía no hay arreglo posible. Desde sus pedestales se esfuerzan, dedican horas de trabajo y muestran un profundo respeto por su audiencia. Y ese esfuerzo lo avalas con algo simple, pero poderoso, dando tu like y compartiendo.